Espacio, la verdad. Bueno, bienvenidos hoy a la reunión extraordinaria del mes de abril, el mes para celebrar el Día del Libro, mes para celebrar el aniversario, el sexto aniversario del club. Y tenemos hoy una lectura hermosa que es Méndez de los libros de Stefan Zweig. Zweig. Ese, gracias. Stefan Zweig. Bueno, vale, que veamos que nos pronuncia bien. Una obra de 1929 que es un relato que viene en un compendio llamado Caleidoscopio que hace el autor, cuyo apellido me cuesta pronunciar. Antes de empezar, vamos a darle la cordial bienvenida. Tenemos miembros nuevos y eso siempre es muy bonito, muy interesante, nos da mucha ilusión. Entonces, no sé si a alguno le gustaría aprovechar el espacio para presentarse o nos ponen un saludito ahí en el chat, si le da mucha pena. Bienvenidos, por ahí vemos a Diego Ramírez, creo que es la primera vez, entró hoy al chat, ¿verdad? Sí, primera vez. Hace mucho iba a entrar, pero hoy sí me dio. Y pues nada, muchísimas gracias primero por aceptarme. Yo soy de La Tigre, pero ahora vivo por aquí en San Martín. Y, y pues básicamente estudio, trabajo, estoy especializándome ahorita en la carrera. Y pues básicamente eso yo, en lo que necesiten con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Qué bonito. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Claudia saludó ahí por el chat. Es una conversación de una lectura. Hola, hola. Ahí está. Vamos con, por ahí está también Ana Yuritza. No sé si quiere saludar, ponerlo ahí en el chat. Y también tenemos a Braylin que acaba de ingresar. Hola, Braylin. Qué gusto tenerla acá. Hola, hola. Gracias a todos. Es mi primera vez, porque me metí hace como, bueno, el mes pasado, pero no me había dado tiempo de leer La paciente silenciosa, entonces le dije a Meli, no voy a ir porque si no me hacen spoiler y está buenísimo. Entonces, ahora sí, ya me leí las dos lecturitas de este mes, entonces ya ahora sí estoy contenta. Muchas gracias. Qué carga, ya se leyó las dos. No, hombre, ya Bienvenida. me estoy leyendo Essence porque me gustó mucho también el enlace. Entonces, lo vi ahí y yo voy a comprarlo, ya voy como por la mitad. Sí, sí, Wow. estoy motivada. Va a sacar Gracias, un de verdad. libro ella, ¿viste? Sí, 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 qué bueno. Bueno, bienvenida, Braylin, bienvenida Claudia y Ana Yuritza. De verdad que qué placer, qué honor. Claudia. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bueno, mucho gusto, Claudia Ortega. Soy vivo en la zona de Sarapiquí, muy contenta de estar con ustedes esta noche y unida al grupo. Estoy muy ilusionada. Qué bonito. Ay, qué bonito, muchas gracias. Qué bonito porque esa ilusión también nos ilusiona a nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Ojalá que nos puedan acompañar ahí bastantes. Vamos a iniciar. La estructura de las reuniones extraordinarias son un poquito más conversatorio. Aquí la idea es que no haya tanto estructura, sino que sea escucharlos, comentarnos. En las reuniones presenciales sí tenemos una estructura un poquito más como Organizada. organizada y con una intención un poquito más didáctica. Entonces, tal vez ahí, pues, sí se habla más del contexto, sí, porque en una reunión presencial tenemos 2 horas, ¿verdad? Entonces, se habla más del contexto, del autor, nos da más chance. Entonces, hay una parte como más estructurada y ya la otra, pues, que queda para compartir. Entonces, en estas no hay como esos y es simplemente conversar. Sin embargo, aún así siempre tenemos ahí como ciertas participaciones importantes, porque también lo interesante es aprender y crecer y luego compartir criterios. Entonces, por ahí vamos a escuchar a Freddy. Freddy es profesor de estudios sociales y nos ayuda muchísimo siempre con los temas de contexto, de historia. Es un lector voraz, entonces sabe muchísimo de literatura rusa y por ahí de europea. Entonces, hoy nos trae un poquito de información sobre el autor que no puedo pronunciar.
Entonces, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este libro que vamos a comentar el día de hoy, para mí es muy significativo porque, bueno, la mayoría de nosotros amamos los libros, ¿verdad? Y habla mucho sobre los libros. ¿Se me escucha, verdad? sí. Ok. Sí, Entonces, se escucha bien. es como un tema que creo que a todos por lo menos nos interesa bastante. Entonces, bueno, como dice Jennifer, tiene un nombre complicado de pronunciar, ¿verdad? Se llama Stefan Zweig. Es, en este caso, él nació en lo que se llamó el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Nace en 1881 en Viena y va a morir en 1842 en Brasil, en Petrópolis, ¿ok? Era un escritor y biógrafo dentro de su, digamos, de su parte académica, era doctor en filosofía, o sea, era alguien bastante eh, conocedor, ¿verdad? Y dentro de lo que más le gustaba a Stefan Zweig es el género de la biografía, ¿verdad? El género biográfico era una de sus pasiones, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre piensa en la biografía como un género un poco medio aburrido o de referencia. En el caso de Stefan Zweig, tiene unas biografías que realmente son bastante entretenidas, porque él como que te ambienta en el lugar y también juega con la personalidad del personaje que está exponiendo y nos adentra bastante en ese contexto. Entonces, Stefan Zweig en Europa es muy conocido. Actualmente se edita mucho sus libros, ¿verdad? Ciertas, eh, muchas de las editoriales se pelean bastante sus libros y realmente era muy prolífico en su época y todavía vemos que también lo es porque se venden mucho los libros de Stefan Zweig. Entonces, así básicamente, eh, él era un escritor que le encantaba el género biográfico, pero también, como lo vemos el día de hoy, también tiene unas grandes novelas, grandes en la grandeza, tal vez no en la, digamos, en el tamaño del escrito, porque vemos que, por ejemplo, el texto de hoy, que se llama Mendel, es de los libros, es bastante cortito, ¿verdad? Pero eso no le quita la fuerza que tiene el texto, ¿verdad? Y lo que nos está transmitiendo. Y como buen biógrafo, nos puede casi que hacer a un personaje desde cero y lo podemos casi que tocar, ¿verdad? A nuestro famoso Mendel. Entonces, era un autor muy importante, era muy conocido en Europa y casi que los grandes escritores de Europa de esa época lo conocieron y lo conocían y eran amigos. Por ejemplo, amigo de Thomas Mann, ¿verdad? De Joseph Roth, de otro premio Nobel que fue Romain Rolland. O sea, era alguien sumamente conocido y yo pienso, sinceramente, yo pienso que fue un autor que no se le dio totalmente el lugar que se debía hasta después de que él murió. Ok, entonces él también tenía, ¿verdad? Dentro de sus características, era una persona judía, ¿verdad? Entonces, podemos saber que en las guerras, en la parte de las guerras, a él fue un momento complicado para él, primero en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. Él vio su amado imperio austrohúngaro destruirse totalmente, ¿verdad? Era un imperio muy grande en el que Austria y Hungría eran los líderes de ese imperio, pero era una nación cosmopolita, o sea, había conglomerado de muchos estaditos pequeños y de muchos tipos de personas, religiones e ideologías. En el Imperio Austrohúngaro tenemos grandes eh, personajes importantísimos. Con solo decir a Kafka, que perteneció a este imperio, ¿verdad? A esta época maravillosa, digamos, en cierto momento de la cultura. eh, el reino era de los Habsburgo, ¿verdad? El reinado de los Habsburgo fue donde ellos podían mantener a ese gran imperio totalmente unido hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial básicamente, se desintegra lo que va a ser el imperio austrohúngaro. Entonces, sí, ya para ir metiéndonos en el tema, ¿verdad? Austria, para decirlo más que todo, Viena, la capital de Austria, siempre ha sido llamada la capital de la cultura europea. Entonces, casi siempre, los grandes autores, hasta los músicos y todos estos, iban a Viena, ¿verdad? Para poder mostrarse. Entonces,
creo que Stefan Zweig es uno de los mejores autores para conocer esta parte de Europa porque nos va a explicar todo cómo es la vida de los vieneses o de Viena, ¿verdad? Más que todo, la importancia del teatro, la importancia de la música. Él, bueno, en uno de los mejores textos de Stefan Zweig, que va a ser El mundo de ayer, él nos va a explicar casi que el proceso de desintegración de este gran imperio y la grandeza que tuvo en un momento, ¿verdad? Él siempre nos habla, por ejemplo, en el mundo de ayer, de los famosos siete astros de la música, que él nos lo va a decir, por ejemplo. Los siete inmortales de la música van a ser Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y Johann Strauss. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la admiración que tenía, por ejemplo, por Gluck, vemos que en esta obra, el café donde Mendel, el de los libros, trabaja, se llama el Café Gluck, ¿verdad? Y es por ese gran músico de este imperio, ¿verdad? Entonces, eso era lo que más que todo me interesa bastante de transmitirles a ustedes. Creo que El mundo de ayer es uno de los mejores libros que hay para poder explicar esto. Es como la biografía de Stefan Zweig, ¿verdad? Él dice al principio del mundo de ayer, yo no me creo alguien importante, pero al final de todo siempre es bueno contar nuestra historia. Entonces él básicamente en ese gran libro nos va a explicar cómo es que él pasó de tener un hogar, ¿verdad? Que era el Imperio Austrohúngaro, en el que él lo llamó el reino de la seguridad. Era un reino donde siempre sabían que todo se iba a mantener igual. O sea, que si se moría, por ejemplo, el emperador Francisco I, siempre iba a haber una continuidad. Pero, bueno, no sucedió así. Lamentablemente, ese gran imperio se desintegró y él, en el mundo de ayer, él nos va a mostrar todo el paso del tiempo, desde que él es un niño hasta los últimos momentos en Petrópolis. Él estaba casado con una mujer que se llamaba Carlota Almant, Lotte Almant, y ellos estuvieron después de la parte de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente al ser judío y Hitler tomar Austria, fue un momento muy duro para él y tuvo que exiliarse a Inglaterra, a Estados Unidos y posteriormente decidió ir a Petrópolis, que es en Brasil, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? Voy a leer la carta que nos va a decir Stefan Zweig antes de su suicidio, ¿verdad? Va a ser un momento bastante complicado, ¿verdad? Él siempre sintió que los alemanes en algún momento lo iban a atrapar, los nazis, ¿verdad? En este caso. Y se dice que Lotte Alman, antes de hacer digamos, esta acción del suicidio, ellos ya tenían listo el manuscrito del mundo de ayer, que iba a ser como el testimonio de lo que él vivió. Entonces ya lo tenían listo, nada más era como dejarlo ahí y hacer lo que al final tuvo que hacer, ¿verdad? Entonces voy a leer nada más esto, que es la cartita, es muy corta, es como un tipo de información que él deja después de que ellos son encontrados, ¿verdad? Ya fallecidos y me parece súper importante entender que fue una persona sumamente erudita. Tiene, entre de las obras de biografía que él tenía, por ejemplo, tiene la biografía de Fouché, que es una de mis favoritas, un personaje importantísimo de la Revolución Francesa. La biografía de María Antonieta, que sabemos que María Antonieta es un personaje sumamente criticado, ¿verdad? En la época, todavía lo es, ¿verdad? Pero él da una mirada diferente de María Antonieta, de María Estuardo, una reina inglesa, de Erasmo de Rotterdam. También tiene uno de esos tomos que se llama Los Tres Maestros, que van a ser la biografía de Balzac, de Dostoyevsky y de Dickens. Y, por ejemplo, otras biografías de Nietzsche, de Hölderlin, de Romain Rolland y muchísimas más. Era uno de esos grandes escritores que se tiene que seguir leyendo porque era importantísimo. Y lo es todavía. Para mí es uno de los mejores, digamos, escritores, digamos, de la novela corta, que es muy difícil encontrar ahorita porque casi siempre es un cuento o novela. Él como que lo logra condensar y yo pienso que hay por lo menos tres libros que son fundamentales, que son Mendel, el de los libros, que es el que tenemos el día de hoy. El otro es Carta de una desconocida. Si alguien no lo ha leído, tiene que ir a leer esa gran novelita corta de Stefan Zweig. Creo que es de los mejor que se puede encontrar de la novela corta o novel o como se diga. Y
24 horas en la vida de una mujer también es sumamente interesantísima. Entonces, nada más voy a leer la carta antes del suicidio o lo que dejó Stefan Zweig después de que él fallece. Solo voy a leer eso, es muy cortito. Y continuamos ya con la conversación porque para escuchar qué les pareció este libro a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir o qué es lo que se encuentra cuando ya nuestro autor ya está fallecido? Dice, declaración, por mi propia voluntad y en plena lucidez, cada día he aprendido a amar más a este país, o sea, a Brasil, y no habría reconstruido mi vida en ningún otro lugar después de que el mundo de mi propia lengua se hundiese y que aparece, cada día he aprendido a amar este país y no habría reconstruido mi vida en ningún otro lugar después de que el mundo de mi propia lengua se hundiese y perdiese para mí y mi patria espiritual, Europa, se destruyese a sí mismo. Pero comenzar todo de nuevo cuando uno ha cumplido 60 años requiere fuerzas especiales. Y mi propia fuerza se ha gastado al cabo de años de andanza sin hogar. Prefiero, pues, poner fin a mi vida en un momento apropiado, erguido como un hombre cuyo trabajo cultural siempre ha sido su felicidad más pura y su libertad personal y su más apreciada posesión en esta tierra. Mando saludos a todos mis amigos. Ojalá vivan para el amanecer tras esta larga noche. Yo que soy muy impaciente, me voy antes que ustedes. Entonces va a suceder, ¿verdad? Lo que les comentaba, ¿verdad? Va a ser un suicidio de él y su esposa y van a ser encontrados con el manuscrito de ese gran libro que se va a llamar El mundo de ayer, que va a ser como un testimonio de lo que él vivió y que fue un grandísimo autor, ¿verdad? Entonces, ahí me equivoqué un poquito, pero básicamente se siente digamos, como esa sensación de que él dio su vida por explorar la cultura y poder representarla de una manera bastante fehaciente o bastante real, y que él dio su vida por ese tipo de cosas que a él le gustaban, ¿verdad? Como Mendel, el de los libros también, que fue un personaje que en cierto modo hacía lo que le gustaba y al final, ¿verdad? Su vida se dirigió en eso. Entonces, si quieren podemos ya abrir la conversación, pero básicamente es eso, es un grandísimo autor poco conocido a veces. Yo pienso que tal vez no es el autor más conocido del mundo, ¿verdad? No, no lo es. Pero cuando uno se adentra en un poquito en su literatura, uno puede encontrar el estilo, la elegancia, todo lo que él tiene que puede capturarnos totalmente en estas historias que realmente son maravillosas. Para mí son de lo mejor que se puede encontrar porque en un pequeño texto ya nos tiene totalmente atrapados. Entonces, dejo ya la conversación para que lo podamos decir ya de manera más amplia y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Fredito, por tu intervención ahí tan oportuna como siempre. Vamos con preguntas ya, vamos a hablar del libro. La primera es muy general. Díganos qué impresiones le dejó Mendel, el personaje como tal. Cuéntanos, ¿qué impresiones le dejó? ¿Qué representa para ustedes Mendel? ¿Qué sentimiento les inspiró? Yo lo que vi fue un hombre que él, digamos, estaba acostumbrado, ¿no? A su mundo, es decir, a su biblioteca, a su cafecito, donde él tenía una rutina, pero que tras la Primera Guerra Mundial ya ese mundo se desvaneció, un poco como el Tratado de Saint-Germain. Me imagino que para Spike fue lo mismo, ver cómo el Imperio Austrohúngaro, que si bien podríamos decir obviamente que no fue un imperio como todos los imperios de la humanidad, digamos, éticos, ya a la larga era su casa y él, pues bueno, evidentemente amaba su casa. Y ya yo lo que sentí fue desesperación, es decir, saber que ya acabó, que todo lo que él había amado había desaparecido. Was ich liebe sería en alemán, ¿no? Todo lo que amo desaparece o muere. Oh, qué interesante eso, Sam. Bueno, en mi Diego, caso, bueno, Diego, Diego, levanta la manita. sí, sí. Diego levantó la manita.
Gracias. Bueno, yo no he leído todavía el libro, pero me gustó mucho lo que el compañero estaba leyendo y me transmite una gran tristeza. De hecho, él compartió mucha correspondencia con Freud en su momento, en Viena, el psicoanalista en ese momento. Eh, y entonces fueron contemporáneos. Eh, Me llena de bastante tristeza porque en su letra se pueden ver varias cosas. Se puede ver un gran duelo que le está pasando en ese momento, justamente que estaba, pues, o escribió, ¿verdad? Esa carta tan bonita, un duelo en la que él ya estaba entendiendo de que ya el asunto no se iba a ensanchar, sino se iba a estrechar. Ya no hay una situación de un sí de parte de la vida para él. Al menos él lo vio así desde la interpretación que él tenía en ese momento, que se le puede achacar, creo que no se le puede achacar. Estaba pasando por una situación tediosa, difícil. Entonces, además del exilio, ¿verdad? Entonces ahí hay un duelo en varias cosas, en el exilio, un duelo con todo el proceso de la guerra como tal, un duelo de ver que se estaba estrechando ya el camino en lugar de ensancharse. Entonces hay una profunda tristeza que la convierte en una literatura maravillosa y que hoy por hoy nosotros ahorita estamos hablando sobre él, ¿verdad? Y pues nos llena de magia y puedo, ahorita cuando lo leí al compañero, como que me imaginaba a Spike por ahí escribiendo y con esa profunda tristeza inclusive de decirle adiós a sus contemporáneos, el mismo Freud, porque él compartía bastante correspondencia con él. Entonces, pues me uno a esa parte, a esa tristeza donde entendemos que a veces la vida, la mayor parte del tiempo nos va a decir que no, y no siempre que sí, y no hay absolutamente nada malo, sino entender que es parte del proceso. Bueno, bueno, mi opinión, si puedo decirla, pienso que el libro como tal es una descripción de las mejores descripciones que se puede hacer de un personaje que realmente venimos conociendo en cortitas páginas, ¿verdad? Lo único que no me gusta tanto del personaje, ya uno si se pone a decirlo, es que el personaje, digamos, él no era un lector, digamos, él solo conocía los títulos, eso es lo único que a mí no me gusta tanto, digamos, pero dentro de la parte de la construcción de la historia y la forma del estilo, o sea, eso no se le puede achacar nada porque era de los mejores autores para poder construir una historia. Y lo podemos ver, una historia de 50 páginas en la que ya podemos conocer, casi sentir a nuestro personaje, es bastante importante. Lo que decía el compañero, sí, es bastante real, que fue contemporáneo de Freud, también hablaba mucho con Freud. Eso, por ejemplo, él habló mucho en la parte del psicoanálisis cuando estaba haciendo la biografía de Dostoyevsky, ¿verdad? Y también la de Nietzsche, porque son personajes que uno puede asociar con esta forma de pensamiento de la psicología, ¿verdad? Entonces, claramente era alguien sumamente importante. Le dolió mucho la destrucción de un mundo, que le pasa a Mendel también, que Mendel al estar ensimismado en los libros no se da cuenta que el mundo está cambiando de una manera drástica. Recordemos que en el mundo de ayer, como se los dije antes, él decía que el imperio austrohúngaro era el imperio de la seguridad, un lugar donde nunca iba a cambiar nada. Muy equivocado estaba, en cierto modo, pero él aprendió que al final, ¿verdad? Este imperio se destruyó y nunca se pudo adaptar a un lugar como la añoranza que sentía por ese lugar donde él nació. Entonces, es como decir que se acabó una época, ¿verdad? Él lo dice. Mendel es como la representación de eso, un mundo que ya no existe. Esos cafés vieneses, ¿verdad? Difícilmente no sé si serán iguales después de esa época, pero el mundo cambió y Stefan Zweig nos explicó cómo fue que cambió y para él no cambió en una manera positiva. Entonces, creo que Mendel es la mejor representación de el mundo que se acaba de terminar, ¿verdad? Entonces, para mí es eso. Lo único que le achaco es eso, que el personaje realmente era alguien que vendía libros y se sabía todos los títulos, pero no los leía. Según lo que yo entendí, digamos, él no los leía. Él era alguien que conocía cualquier título, cualquier edición, cualquier libro que en algún momento se hubiera
sacado a la luz, ¿verdad? Él los conocía, pero en ese sentido es lo único que no me gusta, pero dentro de lo demás es de los mejores relatos cortos, ¿verdad? Para poder explicar esto. Entonces ahí dejo a Melissa porque ya veo que también está compartiendo. Gracias. No, es que ahora que dice usted eso, quiero leer algo que subrayé y que dice, él lo sabe todo y lo consigue todo. Él te trae el libro más singular del más olvidado de los anticuarios alemanes. Es el hombre más capaz en toda Viena y además auténtico. Un ejemplar de una raza en extinción, un saurio antediluviano de los libros. O sea, era un dinosaurio inclusive en esa época, ¿verdad? Que ahora nos puede sorprender porque de no sé, es lo que dice usted, que él sabía dónde conseguirlos, él tenía contactos con, ¿verdad? En toda Europa, de dónde conseguirlos, pero sí, él no tenía esa conexión ni con la gente, porque ni siquiera, o sea, la gente le tenía cariño porque lo veía todos los días, pero tampoco se habla como que tuviera como una relación de amistad con la gente ahí de la cafetería, por ejemplo, y la conserje es la que lo llora, pero porque una cuestión como de costumbre, no porque tuviera una verdadera amistad. Entonces al rato de como un pillo cascarrabias también. Sí. ¿Alguien más que quiera aportar su Ya, visión? un poco el hecho de esa frialdad, tal vez, bueno, esto sería demasiado rebuscado, pero tal vez sería tipo de, como ver, tipo, o sea, lo superficial. Pues es demasiado rebuscado, pero lo que digo es que tal vez a lo mejor estaba intentando de retratar un poco a la sociedad austriaca, que tal vez ignoraba, por así decirlo, los problemas que había, o tal vez las pocas conexiones, yo que sé, con otros pueblos, como los serbios o los croatas, que estaban un poco más, digamos, enojados con los austriacos o los checos, que en su momento tuvieron su revolución, aunque es bastante rebuscado. Entonces algo ahí que yo me inventé. No, no, está bien. Bueno, la siguiente pregunta, ok, ya tenemos una idea, eso, el autor con su narrativa como tan exquisita nos construye en todo un personaje, ¿verdad? Que nos parece muy interesante. Antes Freddy mencionaba que lo crea y sentimos que lo conocemos aunque no nos habla. Ustedes ven, él casi no, los diálogos son muy pocos y nunca son en un estilo directo, pero nos logramos encariñar con el personaje o imaginarlo, recrearlo en nuestra mente. Ya quedó claro su desconexión con el mundo. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes ese contraste entre todo lo que sabe o la sabiduría que él tiene, pero a la vez el desconocimiento tan grande que tiene del mundo que lo rodea? Porque está tan metido en sus libros que no conoce su realidad. Entonces, ¿por qué Ya, creen ustedes que hay ese contraste tan grande? ¿Lo ven como un marginado de la sociedad o más bien vive en su mundo y es porque está como muy elevado para la sociedad que lo rodea? ¿O cómo interpretan ustedes ese contraste que yo, hay? yo lo siento un poco, pues, con lo mismo, con la sociedad austrohúngara del momento. Si bien es cierto que Austro-Hungría seguía siendo parte de las potencias centrales, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y era un país, pues obviamente, con un peso cultural e histórico y con bastante poder militar, tal vez a lo mejor era una representación de la sociedad austríaca que veía que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal, Es cierto. porque el imperio ya y como tal, comparado con otras potencias como Francia o Reino Unido, tal vez no estaba tan avanzado en cuanto a hegemonía, o por lo menos pacificación con los otros pueblos, que obviamente generó problemas. No sé qué Bueno, opina Frey, que es profesor de sociales, me gustaría saber. yo pienso que, digamos, sí es cierto lo que dice Santiago, el Imperio Austrohúngaro no era la potencia más poderosa de Europa, eso sí es cierto, y existía un desconocimiento de la población general de lo que podía suceder. Sí sabía que, como les dije, era como lo decía Zweig, que era el imperio en la que la seguridad existía porque el emperador mantenía unido un montón de conglomerado de personas diferentes, ¿verdad? Pero de que existían muchos problemas, existían. O sea, había mucha influencia, por ejemplo, de Rusia y era un lugar muy conflictivo, ¿verdad? No es como el paraíso, pero en cierto modo, eh,
creo que Mendel y la población de ahí sí desconocía un poco, ¿verdad? De que en algún momento eso podía cambiar, porque de ahí, más bien se supone que el emperador y luego Francisco Fernando también querían hacer algunas, digamos, reformas para poder alivianar esos contrastes que existían. Y dentro de lo otro que decía Jennifer de la desconexión, bueno, unas personas podrán decir eso, pero también, bueno, por ejemplo, como decía Kant, que dentro de una pequeña habitación uno puede conocer el mundo si está cerca de los libros. Eso es real y también no lo es real, porque dentro de los libros está la historia, está la filosofía, está todo dentro de los libros. Pero también, también es cierto que al estar uno totalmente ensimismado en ellos, la vida real se va totalmente en otro lugar. Entonces, lo que decía Santiago es bastante claro. La gente nunca esperó que eso sucediera porque la seguridad era algo muy importante y lo vemos en esta parte de Europa, siempre se ha mantenido esa necesidad de mantener el poder siempre bajo la seguridad, pero bueno, eso no sucedió así y una persona tan arraigada a esta cultura, a la alta cultura europea, como lo fue Stefan Zweig, nunca se pudo. Nunca se pudo acostumbrar y lo vemos ahí. Él dice que él ya no pertenece a ningún lugar, porque el lugar donde él vivió en su infancia ya ni siquiera existe. Ya ni siquiera existe el lugar físico, sino es diferente. Ya todo es diferente. El mundo ha cambiado. El mundo que él conoció ya no es el mismo. Entonces, él ya no pertenece a ningún lugar. Ujú. Gracias, Freddy. Vamos a continuar para que todos puedan hablar un ratito. Daya, Para mí, sí había una colección total. Y creo que no sé si va ligado como al hecho de sobrevalorar como el saber y como esa parte de esa inteligencia de ese sentido, pero sí, también tenemos inteligencias múltiples y siento que la interpersonal y otras, pues no, le costaba un poco. Entonces, de hecho, aquí subrayé una parte que decía, Dios mío, pobre hombre, fuera de sus libros nada le alegraba ni le preocupaba. Entonces eso, como que él vivía en su mundo, en su nube ahí, y entonces, ya, es eso, como hasta cuando lo llevaron los del ejército, creo que era, y lo arrestaron y todo, y él así como, ni sabía qué pasaba. Y a pesar de que sabía, es muy vacilón, porque a pesar de que, bueno, como dice Freddy, no leía, pero a pesar de como que investigaba mucho sobre títulos y todo lo de los periódicos, él ya empieza ahí con su nube de pedos, como dice. y la inocencia con la que responde, sí, yo escribí, ¿qué? Qué pecado. Sí, yo soy Ania, de tal lugar. ajá, yo soy, ¿a dónde nació? ¿De tal lado? ¿Qué? ¿Tiene pasaporte? ¿Qué es eso? Ania, Bueno, mi opinión personal, viendo el personaje, y modernizando la condición de él, para mí él pertenecía a un espectro autista. Él vivía en su mundo, él era un genio en lo que hacía, como son muchos de alto rendimiento, él era un genio en lo que hacía, pero él lograba desconectarse. Bueno, también lindo, por la lectura él se desconectaba del mundo, pero él lograba desconectarse de completamente todo, o sea, él no socializaba y su pasión era solo eso, los libros y punto, digamos. Entonces, tal vez, bueno, antes ni se hablaba del espectro ni nada, pero trayéndolo a nuestra época, definitivamente él sí pertenecía al espectro autista, pienso yo. sí, interesante, sí, yo lo pensé también. Meli. Yo también lo pensé y de hecho me dio risa porque lo que voy a leer es eso, que es algo que subrayé, que decía, pues el hecho de poder tener un valioso libro entre las manos significaba para Mendel lo que para otros el encuentro con una mujer. Aquellos instantes eran sus noches de amor platónico. Tan solo el libro, jamás el dinero tenía poder sobre él. Entonces, para mí fue así como, pucha, ¿verdad? Sí, ahí fue cuando yo dije, ok, sí, era muy sabio, pero también de ahí al igual de que personas muy inteligentes tienen su vida. Y él ni siquiera eso, ve que ahí inclusive lo menciona en el libro que él todos los días, hasta para el café, era una pérdida.
porque lo que hacía era tomarse como 3 cafés, se tomaba así como 3 cafés durante el día y comía, o sea, no comía nada. Entonces, yo, igual que Ania, pienso que él estaba en el espectro, porque a pesar de que era muy inteligente, él no sé si, o sea, ni se menciona en el libro, y como le digo, ¿verdad? Recalco yo la aconsejé porque fue la que me dio como más ternura que ella, pobrecita, como que más bien como lo que le daba era como lástima, porque ella lo veía ahí, lo vio por ¿cuántos años? Como por 35 años, era algo así, que estuvo ahí sentado en el café por pura costumbre. Y como dicen, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cerramos con esa frase Pero sabia. dígalo Nos vamos a cantando. karaokear, ya vi. Es que está calentando para mañana. Eso es, chiquillos. Eso es. Ustedes no saben. Irenita. Puramente, vean lo que dijeron Ania y Melissa, digamos, yo desde que empecé a leerlo, yo dije, este es de mi escuela. Digamos, yo veo chiquillos con autismo así de alto rendimiento y están tan metidos en su mundo, en sus cosas, que ellos no encuentran otra fascinación. Digamos, es lo máximo eso. Vean que él ni cuenta se dio que mandando las cartas la policía le llegó. Él no se dio cuenta que él mismo se acusó, por así decirlo, digamos, él lo veía como, uy, sí, qué chiva, mandemos las cartas, ¿verdad? Y quiero las cartas porque, digamos, él ni cuenta se dio de que él mismo se estaba poniendo la soga al cuello. Él no lo vio como que se estaba acusando. Él nada más lo que quería era que le dieran ese libro que él tanto quería, que él tanto estaba esperando. Y él no veía que eso lo estaba como poniendo con una espada en la pared, digamos, de que con eso fue que le llegaron, ¿verdad? Ahí, digamos, yo desde que lo empecé a leer, yo dije, uy, este puramente es de los de mi escuela, pero es por lo mismo, porque uno lo ve que estaba tan encerrado en sí mismo, el mundo de él giraba con los libros, era lo máximo que él tenía y usted le podía hablar, bueno, de a los chiquillos, hay chiquillos que yo ahí les hablo de dinosaurios y vea, se lo juro, tienen unas enciclopedias que yo digo, ¿cómo un chiquito de 5 años va a saber tanto, verdad? Y es increíble todo lo que le cuentan a uno de dinosaurios, de volcanes, y es exactamente de lo que les gusta. A este señor lo que le gustaban eran los libros. Entonces él era súper interesado en todo lo que tenía que ver con eso, y si no lo tenía, él lo buscaba con ese mismo afán. Entonces, yo, yo lo vi así y me gustó mucho. Yo creo que por lo mismo, como yo lo sentí identificado ahí en educación especial, entonces yo lo sentí como protegido en mí. Y eso, eso que decía usted de los dinosaurios me hace recordar lo que dijo antes Freddy. Él no lo leía, no era que hacía un análisis crítico de parte de él. Él memorizaba nada más nombres, autores, ediciones. Sí, interesante. Sí, digamos, él era digamos, como la parte de los bibliotecólogos que ellos, digamos, le pueden decir a usted el libro todos los de la A, todos los de la B, todo el autor con C, todo el autor con D, no sé qué, en tal estante, arriba, abajo, busque tal, en el tercer estante al lado izquierdo de no sé qué, digamos, los bibliotecólogos, eso se lo saben para arriba y para abajo. Este señor, exactamente, ese era su mundo. No había otra cosa en lo que él no estuviera tan fascinado. Creo que él vivía para eso, amaba eso. En realidad, yo creo que cuando uno hace lo que ama, no lo siente como un trabajo ni nada por el estilo. Por eso se tomaba solo 2 cafés, porque tampoco él lo sentía como que tenía que ir a estar ahí a pasar el tiempo. Él lo veía como, uy, qué chiva, me encanta estar aquí. Permiso, yo aquí subrayé como la descripción, dice, realmente se trataba de una enciclopedia, de un catálogo universal sobre 2 piernas. Ajá, exactamente. Vamos con Santi y luego con Braylon para seguir con la siguiente pregunta. No sé si ustedes lo sabían, pero yo estoy parte del TEA, concretamente, pues bueno, de Asperger de grado 1. Y curiosamente yo no sentí eso, o sea, con Mendel, tipo,
A mí me costó mucho iniciar la carrera que estoy estudiando de la universidad porque no era un área, digamos, del que yo estaba obsesionada. A mí me gustaban más cosas tipo como la historia, la filosofía o la paleontología, pero luego me empezó, pues, bueno, a gustar y tal. Pero como persona con autismo ya yo no me sentí tipo tan reflejado en Mendel y me está causando gracia que los otros lo hayan visto así. Qué interesante y gracias por compartirlo, Santi, porque qué interesante conocer el punto de vista de alguien que sigue al respecto. Pues súper interesante. Muchas gracias. Qué bonito. Braylon. Ay, perdón. No, bueno, a mí me dio la impresión de que Mendel era Google, ¿verdad? De que lo leí yo. Ah, es como Google, digamos, él es como Internet, esa era su función en ese tiempo, ¿verdad? Y luego, conforme iba avanzando la lectura, o sea, como que reflexionaba con el tema del entretenimiento en Internet, ¿verdad? A veces los chicos pasan viendo todo el tiempo TikTok o cosas así, y puede que se informen de algunas cosas, pero no del todo, de, por ejemplo, de la política o de lo que realmente está pasando en el mundo. Entonces yo como que lo agarré más como por ese lado de mi análisis. También me marcó mucho la muchacha de la limpieza, como decía Meli, no solo me conmovió, sino que también dije, qué curioso que una persona que ni siquiera se dignaba, digamos, a hablarle, marcó su vida y ella guardaba y atesoraba el libro, ¿verdad? Entonces, realmente a veces marcamos la vida de otras personas sin ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Y para mí fue como un llamado a vivir la vida también, a de como poder abrir los ojos y ver a nuestro alrededor. Y como en mi mente él era Google, ¿verdad? Entonces yo dije, sí, o sea, a veces pasamos tan metidos en internet que no nos estamos dando cuenta como de nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces quería compartir como ese análisis loco que hice de eso, porque nada que ver eso en el momento en que se escribió ni nada, pero así como que lo interpreté, ¿verdad? Ay, y muy interesante, Bray, exactamente, que si traemos, porque parte de eso es el análisis de una obra literaria, ¿verdad? El establecer relaciones con nuestro contexto. Y cuál es nuestra adicción tipo Mendel que nos impide ver la realidad. Y por ahí viene la siguiente pregunta, de hecho. Muchas gracias. Ok. ¿Qué papel juega la indiferencia de la sociedad? Tuviera Mendel TEA o no, independientemente de qué papel juega la indiferencia de la sociedad en el olvido de una figura como lo fue Mendel. El autor nos va creando poco a poco eh, una figura muy importante, muy sabia, y a la vez podemos presenciar su caída. Entonces, ¿por qué creen ustedes que pasa todo esto del olvido de parte de la sociedad? Santi. Ya, y por indiferencia, tipo, yo lo veo como una sociedad más superficial, por lo menos, así es como me lo imagino, en el sentido de que ya, o sea, está tan normalizado la superficialidad que nadie se pone a pensar, digamos, en el individuo ajeno, por ejemplo, en el otro, Uh-huh. Uh-huh. y así. Dalle. En parte como el individualismo, y como que cada quien se ocupa de su entorno pequeño y como que el sentido de comunidad y del prójimo o de la persona cercana se pierde, entonces sí, a la gente no le importa y todo es como muy light, muy por encima, poco profundo, poca conexión. Interesante. Mel. Primero voy a leer lo que puso Sabrina ahí en el chat, que puso, yo siento que no encaja con lo que normalmente es visto normal en la sociedad, dice Sabrina en el chat. A mí me parece que era una persona muy valiosa en su época, ahora yo puse el encarta, el encarta de la época, porque
tal vez, yo no sé, en ese entonces, ¿verdad? Si, como lo puso Irene, como un bibliotecólogo, ¿verdad? Si en ese entonces ya, probablemente en Europa sí tenían bibliotecas, ¿verdad? Todavía aquí, aquí lo dudo, ¿verdad? Pero allá probablemente que sí, pero el valor que él tenía como persona y como profesional, digamos, en ese trabajo que hasta después, inclusive en el libro, cuando uno empieza a leerlo, la persona empieza a indagar sobre, está hablando del pasado, ¿verdad? Hablan de Mendel ya en el pasado y cómo no supieron cómo valorarlo y salvaguardar, digamos, todo ese conocimiento que él tenía, porque él se murió, él se pasó ahí y ahí terminó todo, ¿verdad? Cambió todo el panorama de la ciudad, cambiaron los dueños de la cafetería y ahí murió el asunto. Exacto, que me parece importante también el papel del antiguo dueño versus el nuevo dueño. Braille. Justamente iba a hablar de eso, del nuevo dueño, que también me llama mucho la atención el sentido del capitalismo en sí, ¿verdad? Entonces, de repente era como, ¿y cuántos panes se comió? Y esto, lo otro, ¿verdad? Cuando el antiguo dueño lo veía más bien como un tesoro, ¿verdad? O algo que ya era representativo de su café y que la gente podía venir ahí a buscarlo. Pero como ya no aportaba nada, entonces no era valioso ante la sociedad. Entonces sí, ¿verdad? Definitivamente cuando el capitalismo toma ese primer lugar, dejamos de lado el valor de lo importante de las personas, ¿verdad? De la esencia de cada uno, de lo que podemos aportar y de ese sentido de pertenencia, de lo que somos y de lo que tenemos a nuestro alrededor, de comunidad también. Y sí, pero sí, yo lo analicé desde ese cambio que hubo con ese otro jefe y de repente ya le cobraban los panes y de todo, y ahí él, ¿verdad? También se disparó y me dio tanta lástima, porque en realidad cuando yo empecé a leer el libro me imaginé como que él iba a lograr tantas cosas y ese final, ¿verdad? Como, como una persona tan extraordinaria terminó así, ¿verdad? Y que a veces él llegaba a la cafetería como que se le olvidaba que él ya no podía ir ahí, pero era tan automático, ¿verdad? Entonces sí, sí me dio mucha lástima ese final, mucha compasión. Y yo siento que si olvidamos, ¿verdad? Eh, las memorias colectivas de lo que somos, de nuestra historia, de la comunidad en sí, de nuestra cultura, pues eso también hace que perdamos valor. Entonces es muy importante rescatar las memorias, las historias. Muchas gracias, Bray. Qué bonito comentario. Dylan, la hija pródiga. Dylan nos abandona Ya, 6 meses, viene y se va otros 6 meses y ahí va, pero nosotros la queremos así. bueno, bueno saberlo. No, el asunto es, repitiendo, digamos, lo que decían los demás, lo que decía la compañera Braylin, estamos acostumbrados desde siempre a que si una persona nos reditúa algo, entonces sirve y entonces la cuidamos, la queremos, etcétera. Porque también el primer dueño de la cafetería le gustaba que Mendel estuviera ahí porque le atraía clientes. Y perdemos ese valor de la persona por, por, por ser persona, por ese individualismo, por ese necesitar lo que nosotros queremos de esa persona, lo que nos puede dar a nosotros. Y también me dio lástima también porque él cuando lo encarcelaron, los clientes, unos clientes bastante distinguidos, que era que un rector de la universidad ahí y después otro de la realeza, no me acuerdo ahorita cuáles eran, un conde o algo así, se dieron cuenta y movieron unas cuantas palancas para sacarlo de la cárcel, pero nada más, no lo ayudaron, no le dieron otro trabajo, no le dieron nada que los pudiera seguir manteniendo con Mendel ahí, nada más simplemente lo dejaron a su suerte. Esa es más o menos la percepción que tengo. Muchas gracias, Dylan. Ania.
Yo igual iba a hacer eco, voy a hacer eco lo que dicen las chiquillas. Él era rentable para el primer dueño del negocio. Él era muy rentable porque no le generaba gastos, pero le generaba ingresos, porque los mismos saloneros obligaban a la gente a consumir cuando venían a verlo a él. Y ya, y él lamentablemente venía del campo de concentración, él venía reseteado. O sea, él venía con una laguna mental y se habían perdido mucha de su esencia. Y que viene siendo igual con los adultos mayores, que mientras generen, son parte de la sociedad, y de pronto cuando ya se empiezan a desconectar de la realidad, que fue lo que le pasó a Mendel, pasan a ser sujetos de descarte. Y entonces eso fue lo que pasó, y que él muriera, por lo menos la señora de la limpieza, a ella le generaba lástima porque ella era, ay, pobrecito Mendel, ¿verdad? Pobrecito Jacob, y que él muriera solo, porque ellos eran conscientes de que él no tenía a nadie. Entonces ella se puso muy contenta cuando cuando él viene a buscarlo, porque ella dice, ya apareció alguien que lo conocía. No sabe que simplemente era otro de los usuarios, el que llegó ahí de casualidad, porque fue pura casualidad que él llegó y revivió toda la historia. Me hizo mucha gracia lo del libro. O sea, la señora no sabía el libro que le había quedado a ella, porque en su ignorancia no iba a leer nunca ese tipo de literatura. Entonces, o sea, ella tenía en la mano un libro de colección erótico completamente, cuando tal vez era una persona que solo había tenido uno de oraciones en la mano. Entonces, cuando él se pone a reír y le dice, ok, conserve el libro, o sea, no sabía lo que tenía en la mano, pero ese es el asunto. Por lo menos ella dijo que los libros son, digamos, en ese caso era lindo que ella tuviera, porque ese libro, aunque ella no supiera de qué era el libro, hacía que ella siempre recordara a Jacob. Casi como uno de, ay, Dios mío, malcriado, ¿cómo se llama el malcriado? El escritor, no me acuerdo el nombre. Quería comentarles unas curiosidades. Ay, gracias, el Marqués de Sade, sí. Unas curiosidades. Yo me imaginé que era así, cosita, yo lo guardaba con cariño. Se dice que está basado en una historia real de no se sabe quién, pero un vendedor de libros que realmente él conoció en Viena. Se dice que Mendel lo que tiene es una prodigiosa memoria fotográfica, lo cual hace recordar esos detalles como editorial, número de páginas, nombre del autor y esto. Luego se vende el café Gluck no solo como un refugio, ¿verdad? Y esta vocación a los cafés vieneses donde se reunían los intelectuales y pasaban horas y horas solo con un café, como un encuentro intelectual, sino que además era como una especie de encierro. Él tiene vida y está bien mientras está ahí. Cuando ya sale de ahí es que empieza su decadencia, ¿verdad? Tanto así que muere tratando de volver. Se dice que pues muestra la crudeza de los alcances de la Primera Guerra Mundial. Se etiquetan a las personas por de dónde vienen, ¿verdad? No si son buenas o malas. Alguien tan inocente, tan sabio como Mendel, que todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía lo inocente, inofensivo que era, todo cambió con solo conocer su nacionalidad, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una deshumanización que provoca la guerra. Se muestra el narrador arrepentido, todo comienza con un narrador, todo lo que sabemos de Mendel es por un narrador testigo, que nos muestra por medio de una alepsis, que son como dirían a nivel de producciones cinematográficas, flashback, porque primero llegamos y él dice, mira, yo recuerdo, mira aquí, ya conocemos la historia de un tiempo pasado. Entonces, él se muestra arrepentido porque en su momento no le ayudó, porque en su momento no hizo más por aquella figura que él solo vio, que viene como a mostrar un poco esa sociedad que siente una culpa silenciosa, pero no hace nada por cambiarla, sino que sigue en una constante indiferencia. Hay una crítica a la modernidad, porque se dice que el mundo cambia muy rápido, de manera muy veloz. Lo dice Swain en el 29. Recuerden esos tiempos, ¿verdad? Que todo pasa tan rápido, pero tal vez esa velocidad en la que cambia tan rápidamente
el mundo y la sociedad pues no valora la sabiduría, no valora el conocimiento, que era lo que simbolizaba Mendel. Eso en cuanto a unas curiosidades que me encontré. No sé si alguno quisiera hacer un aporte final y si no, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vea, mientras alguien estaba hablando, yo estaba practicando y ya no me acuerdo. Ajá, aquí está. Vean, vamos a hacer una pregunta generadora. Yo se los voy a pasar aquí en el chat de Zoom y ustedes la van a responder. Intenten a ver si todos pueden ingresar ahí. Yo mientras tanto voy a ver si les puedo compartir. Aquí. Y ver si lo han podido llenar. Ok, la pregunta es, ¿cuál libro considera usted que le ha marcado más en la vida? No sé, porque fue el primero que leyó, porque lo hizo llorar, porque lo ha leído un montón de veces. ¿Cuál libro siente que le cambió la vida? ¿Pudieron ingresar al link? ¿Sirvió? Tenemos que contestarlo en el link. Ok, ya voy a ingresar. En el link, exacto. Y lo que estamos viendo aquí van a ser las respuestas. Ok. Vamos a ver, piensen. Literalmente es como con una palabra. Ok. Y el nombre del libro, pueden ser varias palabras. O Solo sea, un tenemos que libro. poner el nombre del libro en Enter Another Word. Ajá, ya alguien, Ok. sí, es que está en inglés, sí, perdón, no sé si aceptando español. Ya tenemos el primero, Mis soles espléndidos. Yo ese no lo leí porque dicen que uno llora mucho, a mí no me gusta llorar. Bueno, yo siempre lloro, pero... Sí, uno llora, pero vieras que es como toda la visión de esos países musulmanes y todo eso. Entonces, ¡guau! Me abrió la mente, ¿verdad? Muchas cosas de la realidad de las mujeres y así. Me gustó mucho, pero sí, sí, llora uno. Sí, ese autor tiene varios que son así, lacrimógenos. Jane, Gracias, Bey. Jane, solo un libro, o pueden ser varias respuestas. Ah, bueno, pueden ser varias respuestas. Lo llena varias veces, nada más. Entonces, bueno, ya Braylon nos compartió, porque vean que ahí es anónimo, no se ve de quién es, pero si ustedes nos quieren compartir el por qué, como lo acaba de hacer Braylon, bienvenidos sean. Ay, mujercitas, es de lo más lindo. Entonces, no sé si alguno quiere compartir por qué ese libro. Porque ya ahí fue lo que o sea, la versión cinematográfica fue la que abrió mi amor por la paleontología. A día de hoy, que estoy estudiando ingeniería en software, me gustaría hacer modelos 3D, pues bueno, criaturas del pasado. Y la novela ya igualmente. Además retrata muy bien a Costa Rica, de hecho. Sí, sí, cierto. El autor. Ay, me faltó una L. Bueno, ya hay que. Ya que. Sí, ahí dice palabra, ¿verdad? Dios, qué buen inglés el mío. Sí, ahí dice palabra jurásica. Ay, Dios. No, se entiende. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, Sí, preciso. el primer, mi abuelito leía mucho y el primer libro que él me dio para leer fue Heidi. A mí me gustó mucho por la historia que tenía Heidi, digamos. Pero después él más adelante me compró Mujercitas y sinceramente yo me identifiqué mucho con Josephine porque éramos así cabras las dos en todo lo que fue la niñez. Y más adelante, digamos, en esa época también leí El Principito, me encantó, pero a través del tiempo lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a leer y cada vez le encuentro cosas diferentes. Digamos, al principio pues me llamaba mucho la atención solo El Principito, después me llamó la atención La Rosa, después me llamó La Rosa, después el Zorro. Entonces, creo que son libros que mientras uno los vuelve a leer y los vuelve a leer, sí, le llenan a uno mucho. También son como los recuerdos, ¿verdad? Cada libro de esos yo me acuerdo de mi abuelito y de todos los paseos al Alemán, ¿verdad? En aquella época, ¿verdad? Eso era wow, ¿verdad? Entonces,
era salir de la casa, montarnos en el bus, bajarnos ahí en la avenida central, ir al Alemán y escoger el libro que yo quería, bueno, que él me decía que tal vez me podría funcionar para mi edad, y irme para la casa, ¿verdad? Entonces era como toda una aventura ir a escoger ese libro. Entonces yo siento que leer fue y leer siempre me acuerdo de mi abuelito. Entonces creo que por ahí va, por ahí va. Qué lindo, ¿bien? Qué bonito. Tiene ese vínculo ahí con su abuelo. Muchas gracias por compartirlo. ¿Quién más nos quiere contar? Ahí le va. Nadie nos quiere contar. Ah, Yo- bueno, ¿qué? Vea, Dele. Claudia dice en el chat, me marcó el último catón de Matilde Asensi. Ay, sí, es que no puedo. Sí, no, bueno, tal vez Claudia quiera compartir ahí aquí en el micrófono. Yo fui la que puse Orgullo y Prejuicio, porque a pesar, vea, al principito fue uno de los, como dice Irene, de los primeros que leí, igual que Marco Ramírez, que fue el primero que leí, me acuerdo, en sexto grado, que fue el primer libro que leí y que me gustó, que yo dije, ay, mira, me gustó, y era porque ya era un carajillo igual que uno haciendo tortas. Pero Orgullo y Prejuicio me gustó muchísimo y me sigue gustando, ¿verdad? Mucho, porque a pesar de que ustedes dicen, ay, no, que es demasiado romántico, es demasiado eso, no deja de ser algo interesante porque no todo es lo que parece. Ay, qué linda. Porque soy una romántica de corazón, ¿qué puedo hacer? Que hable. Dígalo cantando. Tiene que ir mañana para cantarlo. No, Anya, bueno, ¿cuál pues libro está el suyo? Ahora que estás con el micrófono abierto. no, es que, o sea, yo empecé a leer muy carajilla, también influida por mi papá, digamos, no era que mi papá leía periódicos y todo eso, pero él nos enseñó como a llenar crucigramas y a armar rompecabezas y toda esa cosa y la lectura. Y yo leía cualquier cosa que me llegara a las manos. Pero yo sí era mucho de novelitas rosa, de las novelas que venían en la revista Vanidades y las de Jazmín y todas esas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído mucho. Ya últimamente, entre los libros, el que más me encantó fueron Los Miserables. Qué interesante. Sí, me encantó, o sea, me encantó montones, Sí. lo leí y lo escuché, o sea, lo leí 2 veces, porque escuchar es también leer, dice, pero sí, yo creo que son de esos libros que yo leí el libro, digamos, escuché el audiolibro, leí el libro, vi las 3 películas, lloré, todo, me encantó ese. Ay, la llorada que yo me pegué cuando se muere Jean Valjean. No. Gracias, Ania. ¿Qué más quiere compartir? En el chat dice Sabrina, de mi parte fue el presente. Siempre he sido una persona que piensa mucho en el futuro y ese libro me hizo entender que es bueno bajarle un poco a esa situación. Ah, qué interesante. Voy a apuntarlo para leerlo. Qué interesante eso. Por ahí veo a Daya con ganas de participar, a Diego, que ahí se ven muertos de risa. El mío es el que dice La mujer habitada, porque al contrario a lo de las compañeras, yo empecé vieja pues de la lectura. Me enganché como cuando empecé la U, que hubo un profe ahí que nos puso así a analizar un libro y yo, y qué pereza. Porque era la generación de que uno lo ponían a leer en el cole obligado, entonces era así como todo lo contrario. Y ese fue el libro como que, o sea, no fue el que hice el análisis, pero como en la lista que había puesto, luego me puse a curiosidad, lo leí y fue como el que me enganchó. Y bueno, aquí estamos. Ay, espera, antes de terminar, quiero compartir como una frase que me hace pensar como el club del libro este que estamos analizando. Dice, los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. El final del libro. Ujú. El olvido. Qué bonito, gracias, Daya. Diego. Yo ahí coloqué el
la interpretación de los sueños de Freud, coloqué también El amor en los tiempos del cólera y El Principito. El amor en tiempos de cólera me gusta mucho porque creo que lo veo más bien como antirromántico, porque nos enseña como esto de que el para siempre en las relaciones no existen, y también sobre las obsesiones de las personas hacia el amor, hacia el mito del amor romántico. Entonces lo vi desde esa perspectiva. Claro, me encanta mucho, me encanta también Florentino, la actuación y la caballerosidad que tenía y todo lo demás, pero eso me conlleva algo más que un día estaba escribiendo sobre que los caballeros no existen, es alguna novela que estoy escribiendo. Entonces por eso me cautivó, inclusive antes de estudiar psicología, cuando lo leí, lo vi desde esa perspectiva y luego comencé a como buscar un poquito de información y me gustó mucho esto porque me relaciona también con el mito del amor romántico y la obsesión y otras cosas, pero obviamente las contrariedades, ¿verdad? Como ahí mismo dice el libro, entonces me llamó bastante la atención. Es mi libro favorito y lo acabas de echar a perder. Ay, No, yo no, pensé lo mismo, mi libro favorito. Sí, de lo hecho, siento cuando, mucho, pero bueno, una, qué madre, igual la película, No te uno porque preocupes, iremos a terapia, tranquilo. cuando hay que pagarle por la terapia. el libro es muy bueno, la película también me gustó y la música, uff, la banda Uf, sonora, uf, carajo, o sea, me lleva así a imaginarme todo este mundo, pero la película es demasiado linda también, el libro es maravilloso, pero, pero no me hagan caso, solo es una... El mío también, de hecho antes iba a decir, ay, ¿de quién es ese? Porque el mío también. Mejor no me apunto nada. No, a mí también me gusta mucho, lo he leído ya varias veces y es lo que cada vez que uno lo lee, pero yo sí lo vi desde el lado romántico, así que dejémoslo así mejor. yo Sí, también, Meli, vale. dejémoslo así. En mi caso, yo dije, mira, pusieron los dos míos, Mujercitas cuando estaba pequeñita y ahora El amor en los tiempos del cólera ya grande, que los dos fueron, me marcaron mucho. Pero mejor dejémoslo así en la etapa romántica, quedémonos así. Pero el Principito sí hay una parte bastante tierna y maravillosa que llevo en el corazón, entonces, pero el amor en tiempos de cólera, mejor no digo más, pero está muy linda Tiene la película. algunas frases que me impactan mucho todavía, entonces sí. Cada vez cuando he perdido a alguien y está uno en estos enseres de que hace las cosas y que todo, ¿verdad? Que siempre recuerdo de ese libro una frase que dice que uno debería morirse con todo lo que tiene, porque qué doloroso es luego de una pérdida las cosas que tenía, y siempre que estamos en eso, recuerdo, siempre me fuera un montón, pero y las veces que tengo que estar en eso, recuerdo esa frase, y yo sí, pucha, es lo que uno siente en ese momento, ojalá se me dieran con todas las cosas que tenía, varias ahí me parecen muy interesantes, o incluso cuando se muere Juvenal, una muerte tan sin gracia, también como esa agonía con ella a la par, solo Dios sabe cuánto te quise. Ay, no, Sí, no diga muy más. romántico. Con el corazón roto. Pensarlo Ay, no. contrario. ¿Quién más Ay, quería compartir? Teresa Lobo Estepario. Está 1984, muy bueno. Ese de Lobo Estepario para mí que es de Dilana, no me diga nada. Suena Ilana. sí, Dilana una Sí, vez ¿Quién dijo que era su dice, libro por favorito. favor? Es muy ¿Cómo se les Dilana. ocurre? Es muy Dilana. Sí, sí, ese libro me marcó a mí. Muy, muy bueno. Yo digo que bueno, yo igual que Ania, yo leía desde que empecé desde que aprendí a leer, desde que me enseñaron en la escuela a leer, yo leía, leía, leía. De hecho, mi mamá siempre me regañó porque yo leía demasiado. Pero el Lobo Estepario lo leí como a los 14, 15 años por ahí y me marcó tremendamente. Me gustó mucho. Qué vacilo, Dilana. Uno más bien regaña a los hijos porque no leen. A ustedes regañan por lo contrario. Sí, sí, a mí siempre mi mamá me regañaba porque leía demasiado. Le decía, ¿por qué no eres una niña normal? Exactamente. Me Jenny, identifico. Falta, ¿quién nos falta? Freddy, ¿cuál es el libro favorito? ¿O cuál libro lo marcó De más? Freddy tiene miles de millones de favoritos.
¿Cómo hace para escoger uno, Freddy? No sabes cómo escoger a Que los no hijos. está. ¿Cómo escoger a los hijos? Siempre hay un favorito también. Es difícil decir eso. Bueno, realmente me gustan muchos, pero digamos, el primero que de verdad leí, lo había leído en el colegio, que era Frankenstein. Ese libro a mí me parecía que, no sé, como que me abrió, ¿verdad? La mente de pensar de cómo está escrita esta novela, ¿verdad? Pero bueno, y a mí me gusta más, digamos, la novela como tal, ¿verdad? Me gusta mucho el género de la novela. Pero siempre, digamos, yo había escuchado una vez de un libro que se llamaba El crimen de un académico. Ese libro nunca lo pude encontrar, digamos, sí lo tenía, digamos, lo había encontrado en PDF, pero no sé, como que en mi mente yo siempre quise poder tenerlo en físico, ¿verdad? Pero era un libro muy difícil de conseguir o tal vez no lo podía encontrar tan fácilmente. Entonces, obviamente hay muchos libros que me gustan, pero este en particular no sé si era que me gustaba más, pero también era porque no lo podía encontrar, digamos. Solo lo tenía ahí en unas hojas. Entonces, bueno, este libro se llama El crimen de un académico, que tiene otro nombre también en francés, que se llama El crimen de Silvestre Bonnard, que singularmente también habla de un personaje que anda buscando un libro, ¿verdad? Que no lo puede encontrar. Entonces, como que a mí se me pegó esa idea de que ese libro no lo podía encontrar y al final de después de mucho remar, sí lo pude conseguir y lo tengo acá. Entonces, eh, ¿qué es lo que me gusta de ese libro? Me gusta mucho, digamos, el amor que tiene el personaje Silvestre Bonnard por los libros. Y yo pienso que cuando Silvestre Bonnard o este personaje ama tanto los libros, no es como tal vez en el caso de Mendel de que está totalmente fuera del mundo, sino que en este caso él ama la vida, digamos, la vida también está retratada en los libros, ¿verdad? Y en este caso, el género de la novela. Entonces, hay una frase que me gusta mucho de otro autor que también dice que, digamos, dentro de una novela se encuentra metido un fragmento de vida. Entonces, lo que decía una compañera, creo que antes, que, digamos, los libros como tal, digamos, son objetos, pero dentro de ellos existe vida, digamos, hay un pensamiento, existe algo que se encuentra allí. Entonces, como ese personaje, yo me identifiqué un poco con la idea de que nunca pude encontrar el libro hasta hace muy poquito, pero ya lo conocía y lo había leído varias veces y no sé si era que me gustaba, pero era como esa intención. Entonces, solo les quería leer una frasecita del libro, que es lo que Silvestre Bonnard, o esa persona que eres una persona que es totalmente, ¿verdad? Parecido a Mendel, digamos, amaba los libros, era experto, creo que se llama paleografía, el término particular, pero era alguien que amaba tanto los libros y esa frase siempre me gustó que decía, yo he construido mi ensueño en mi biblioteca y cuando llegue la hora de abandonar este mundo, ojalá me encuentre Dios sobre mi escalera frente a los estantes repletos de libros. Entonces sí me pareció que en ese caso de Mendel, tal vez sí él estaba un poquito ensimismado, pero también el amor por los libros es el amor por la vida, ¿verdad? Por la vida que existe en los libros y la vida que se refleja también en los libros. Entonces, yo siento que es cierto que una novela tal vez puede ser ficticia o puede ser fantasía, pero es parte del pensamiento de una persona, es parte de la naturaleza humana, de la condición humana. Entonces, siempre me pareció ese libro eh, como eso que uno siempre anda buscando y que es difícil de encontrar y al final siempre lo pude encontrar y le tengo mucho cariño por eso, porque me costó mucho y siempre me pareció una historia muy, muy entretenida, muy cariñosa, ¿verdad? Entonces, es un personaje entrañable también como Mendel, pero sí me costó mucho y al final, así como el personaje, lo pude encontrar, ¿verdad? Entonces, eso sería. Inception, eso se llama Inception. Me imagino la felicidad cuando lo encontró. Mucha felicidad, sí. Jennifer, antes de que se nos olvide la fotografía y que Sí, estamos... ya iba a eso. Ya les iba a decir eso, que vamos a tomar una foto. Entonces, el que guste, encender la cámara, el que ande el libro, lo enseño. Ay, pues ya no podemos enseñar el libro y hacer la foto al mismo tiempo porque me da algo. Vamos a ver ahí. Bueno, sonríen, es un perfume, ya les cuento. Va 1, 2
y 3. ¡Ay, qué lindos! Hemos sido preparados toda una vida para este momento. La foto la más parte. Sí, porque luego no sabe uno si salen en la portada del periódico. ¿Cómo estamos, vieron? ¿Cómo estamos? En una Este, avisos parroquiales, Jen. todo suyo, Melissa. Gracias. Avisos parroquiales. Mañana es la celebración del 6º aniversario. Ahí va a ser en Lilith a las 6 de la tarde. Ya están cordialmente invitados a las personas nuevas también.